En el corazón del antiguo mundo, Egipto se alza como un símbolo de civilización y poder. Sin embargo, tras siglos de esplendor, el país se vio atrapado en la red de la colonización y la opresión. Fue en el siglo XX, en medio de un clima de cambio y agitación, donde los egipcios alzaron su voz en un clamor por la libertad. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. En este vídeo, exploraremos los eventos clave, los héroes olvidados y el espíritu indomable que forjaron la independencia de Egipto. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia. En las vastas arenas del tiempo, Egipto se erige como uno de los epicentros de la civilización, un lugar donde la historia y la cultura se entrelazan en un tapiz rico y complejo. Pero, ¿cómo llegó este antiguo imperio a enfrentarse a la sombra de la dominación extranjera? Para comprender la lucha por la independencia, debemos primero desentrañar el contexto que rodeaba a Egipto en los siglos previos. Desde aproximadamente 3000 años antes de nuestra era, Egipto fue un faro de avances en matemáticas, medicina y arquitectura. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su fortuna cambió. En el siglo XIX, el país se convirtió en un atractivo estratégico para las potencias europeas, especialmente para Gran Bretaña y Francia. La construcción del Canal de Suez en 1869 fue un hito crucial, pues conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo, facilitando el comercio y el movimiento naval. Pero esta maravilla de la ingeniería también marcó el inicio de un periodo de intensa intervención extranjera. Durante el dominio británico, que comenzó en 1878, Egipto se convirtió en un protectorado. A pesar de sus ricas tradiciones y su legado, el pueblo egipcio se encontró bajo el yugo de una administración colonial que buscaba explotar sus recursos y controlar su economía. La explotación de la agricultura y la creciente deuda nacional alimentaron el descontento entre la población, creando un caldo de cultivo para la resistencia. La influencia de ideas nacionalistas y de movimientos de independencia que surgían en otras partes del mundo también comenzó a resonar en Egipto. A medida que las tensiones aumentaban, líderes emergentes comenzaron a articular las demandas del pueblo. La lucha por la soberanía se convertía en un eco de un deseo profundamente arraigado por la autodeterminación, un sentimiento que pronto estallaría en un movimiento nacionalista que cambiaría el rumbo del país. Así, en este contexto de opresión y aspiraciones, Egipto se encontraba al borde de una transformación monumental. Las semillas de la independencia ya estaban sembradas, listas para germinar en los tumultuosos años que estaban por venir. La historia de Egipto estaba a punto de dar un giro, y los ecos de su pasado resonarían en cada paso hacia la libertad. Imagina un país que, durante milenios, fue la cuna de faraones y maravillas arquitectónicas, ahora atrapado bajo el yugo de una potencia extranjera. Así comenzó la ocupación británica de Egipto, un capítulo que transformaría la nación y encendería la llama de la resistencia. Pero, ¿cómo ocurrió este cambio radical? Durante el siglo XIX, Egipto se encontraba en una encrucijada. Tras la construcción del Canal de Suez, Gran Bretaña vio la oportunidad perfecta para expandir su imperio. En 1878, después de una serie de crisis económicas y políticas, los británicos decidieron tomar el control directo del país. Un protectorado significaba que Egipto mantenía un gobierno nominal, pero en la práctica, todos los hilos eran manejados desde Londres. La ocupación británica se tradujo en un profundo cambio en la vida cotidiana de los egipcios. Las políticas impuestas por los colonizadores favorecían a los intereses británicos, a menudo en detrimento del pueblo local. Las tierras agrícolas, que antes pertenecían a familias egipcias, fueron expropiadas y entregadas a empresas británicas. Esto provocó un sufrimiento generalizado entre los campesinos, que se vieron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas para satisfacer las demandas de la economía colonial. A medida que la resistencia se gestaba en la sombra, el descontento comenzó a manifestarse en diversas formas. Los egipcios, cansados de la opresión, empezaron a organizarse. Movimientos sociales y políticos comenzaron a surgir, con líderes que cuestionaban la legitimidad del dominio británico y abogaban por un Egipto autónomo. Personalidades como Ahmed Urabi, un militar y líder nacionalista, comenzaron a ganar popularidad, encarnando el deseo de libertad del pueblo egipcio. Sin embargo, los británicos no se quedarían de brazos cruzados. Emplearon tácticas represivas para sofocar cualquier indicio de revuelta, incluyendo arrestos masivos y censura de la prensa. La violencia y la represión se convirtieron en una constante, pero en lugar de amedrentar a la población, estas medidas solo alimentaron el fuego de la resistencia.
En este clima de tensión, Egipto se convirtió en un campo de batalla no solo por el control territorial, sino también por la identidad nacional. La ocupación británica había puesto en jaque la esencia misma del pueblo egipcio, y cada día que pasaba acercaba más a la nación a un punto de inflexión. Los ecos de la lucha por la independencia ya resonaban en el aire, y el pueblo egipcio estaba preparado para reclamar lo que legalmente les pertenecía, su libertad. Imagina un país lleno de historia y cultura, donde las voces de sus habitantes claman por justicia y libertad. Así fue como surgió el movimiento nacionalista en Egipto, un fenómeno social que cambiaría el rumbo de la nación y desafiaría la opresión británica. Pero, ¿qué motivó a los egipcios a levantarse y luchar por su soberanía? En la primera mitad del siglo XX, Egipto estaba en un estado de agitación. La ocupación británica había dejado cicatrices profundas en la sociedad, y el descontento se palpaba en el aire. Las injusticias económicas y políticas se convirtieron en el combustible que encendió la llama del nacionalismo. Mientras tanto, las ideas de autodeterminación y libertad que circulaban por el mundo influenciaban a una nueva generación de líderes y pensadores. Entre estos líderes se encontraba un joven llamado Saad Zaghloul, un abogado y político que se había convertido en la voz del pueblo. En 1915, Zaghloul fundó el partido Ba'ath, que se convertiría en el epicentro del movimiento nacionalista. Con su retórica apasionada y su visión de un Egipto libre, logró captar la atención y el apoyo de miles de egipcios, desde campesinos hasta intelectuales. El año 1919 marcó un punto crucial en esta lucha por la libertad. Una serie de protestas masivas estallaron en respuesta a la negativa de Gran Bretaña a otorgar la independencia a Egipto. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas rápidamente se transformó en un movimiento de resistencia que sacudió el país. La gente salió a las calles, levantando sus voces en un clamor por la soberanía. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia, pero la determinación del pueblo solo se intensificó. A medida que el movimiento nacionalista ganaba fuerza, se fueron sumando más actores. Intelectuales, artistas y estudiantes comenzaron a unirse a la causa, utilizando sus plataformas para difundir el mensaje de independencia. Revistas y periódicos se inundaron de artículos que cuestionaban el dominio británico y promovían la identidad nacional egipcia. La literatura y el arte se convirtieron en herramientas poderosas para inspirar y movilizar a la población. El movimiento no solo buscaba la independencia política, sino también la revitalización de la identidad cultural egipcia. En un contexto donde el colonialismo había intentado borrar las tradiciones locales, el nacionalismo se convirtió en un símbolo de orgullo y resistencia. Los egipcios comenzaron a redescubrir sus raíces, celebrando su historia y su herencia. Sin embargo, el camino hacia la independencia no sería fácil. Con cada paso que daba el movimiento nacionalista, la represión británica se intensificaba. Arrestos, censura y violencia se convirtieron en la respuesta habitual a cualquier signo de disidencia. Pero la llama del nacionalismo ya estaba encendida, y el pueblo egipcio estaba decidido a no dejar que se apagara. Así, en medio de la opresión y la lucha, Egipto se preparaba para un conflicto que definiría su futuro. El movimiento nacionalista había tomado fuerza, y cada día que pasaba acercaba a la nación un paso más hacia su tan ansiada libertad. Las bases estaban sentadas para un cambio monumental, y los ecos de la resistencia resonarían en cada rincón del país. Imagina un país al borde de la insurrección, donde el clamor por libertad resuena en cada rincón. Así fue la Revolución de 1919 en Egipto, un evento que marcaría un antes y un después en la lucha por la independencia. Pero, ¿qué fue lo que llevó a miles de egipcios a salir a las calles y desafiar a una potencia imperial? Todo comenzó en un ambiente cargado de tensión. La ocupación británica había desatado un profundo descontento entre los egipcios, quienes se sentían cada vez más oprimidos por las políticas coloniales. En este contexto, el partido Ba'ath, liderado por Saad Zaghloul, se convirtió en la voz de la resistencia. La demanda de independencia adquirió una fuerza inusitada y resonó en el corazón de la población. En enero de 1919, se produjo un acontecimiento que encendería la chispa de la revolución. El gobierno británico decidió llevar a cabo una conferencia de paz en París, pero excluyó a los representantes egipcios, ignorando por completo los deseos del pueblo. Esto fue la gota que colmó el vaso. La indignación se esparció como un reguero de pólvora, y pronto, manifestaciones masivas comenzaron a estallar en las calles del Cairo y otras ciudades. Las protestas, que inicialmente eran pacíficas, se tornaron en un clamor colectivo por la independencia. Miles de egipcios,
de todos los sectores de la sociedad, se unieron en una muestra de unidad y determinación. Los estudiantes, los trabajadores y las mujeres marcharon juntos, exigiendo el fin de la ocupación británica. La revolución de 1919 no solo fue un levantamiento político, sino también una manifestación de la identidad nacional egipcia. Sin embargo, la respuesta británica fue brutal. Las fuerzas coloniales recurrieron a la violencia para aplastar las manifestaciones, utilizando tácticas represivas que incluyeron arrestos masivos y ataques a la población civil. A pesar de esto, los egipcios no se dejaron amedrentar. La resistencia creció en intensidad, y la presión internacional comenzó a jugar un papel crucial. Las imágenes de la represión británica llegaron a los medios de comunicación de todo el mundo, generando una ola de simpatía por la causa egipcia. Durante meses, el país se vio envuelto en un clima de agitación. Las huelgas generales y las protestas continuaron, desafiando el control británico. A medida que la situación se intensificaba, el gobierno británico se vio obligado a reconsiderar su postura. En agosto de 1919, tras meses de presión y conflicto, el gobierno británico accedió a negociar con el movimiento nacionalista, un paso significativo que reflejaba la fuerza del clamor por la independencia. La revolución no solo dejó una marca en la política, sino que también transformó la conciencia colectiva del pueblo egipcio. La experiencia de unirse por una causa común fortaleció el sentido de identidad nacional y empoderó a la población. El deseo de libertad se había convertido en un eco poderoso que resonaría en los años venideros. Mientras la revolución de 1919 dejaba sus huellas en la historia, Egipto se encontraba en un punto de inflexión. Las semillas de la independencia ya estaban sembradas, y el pueblo egipcio estaba decidido a no detenerse hasta que su sueño de libertad se convirtiera en realidad. La lucha apenas comenzaba, y el camino hacia la soberanía estaba lleno de desafíos y esperanzas. Imagina un grupo de personas que, con su valentía y visión, moldearon el destino de una nación. En la lucha por la independencia de Egipto, los líderes egipcios jugaron un papel crucial, convirtiéndose en faros de esperanza en tiempos oscuros. Pero, ¿quiénes fueron estos protagonistas que arriesgaron todo por la libertad de su pueblo? Entre ellos, Saad Zaghloul se destaca como una figura clave. Abogado y político, Zaghloul lideró el partido Ba'ath y se convirtió en la voz del nacionalismo egipcio. Su habilidad para conectar con la gente y articular sus deseos de libertad lo convirtió en un líder carismático. A medida que la revolución de 1919 tomaba forma, su liderazgo se volvió fundamental para galvanizar el apoyo popular. Los egipcios se unieron tras su llamado, sintiendo que sus aspiraciones por la independencia finalmente tenían un defensor. Otro líder importante fue Ahmed Urabi, un militar que en 1879 se alzó contra la opresión del gobierno otomano y británico. Su levantamiento, conocido como la Revolución Urabista, sentó las bases para el nacionalismo egipcio que emergería en el siglo XX. Urabi no solo luchó por la independencia, sino que también abogó por reformas sociales y políticas que beneficiaran a la población egipcia, enfatizando la necesidad de un gobierno que representara los intereses del pueblo. Además de Zaghloul y Urabi, hubo otros líderes que desempeñaron roles vitales en el movimiento nacionalista. Personalidades como Jude Sahraoui, una destacada feminista y activista social, utilizaron su influencia para incluir a las mujeres en la lucha por la independencia. Sahraoui fundó la Unión Feminista Egipcia y organizó manifestaciones que abogaban por los derechos de las mujeres, demostrando que la búsqueda de la libertad no era solo un asunto masculino, sino un esfuerzo colectivo que incluía a todos los sectores de la sociedad. Los intelectuales también tuvieron un papel fundamental. Figuras como Taha Hussein y Ali Abdel Razek no solo promovieron ideas sobre la identidad nacional y la autodeterminación, sino que también cuestionaron el impacto del colonialismo en la cultura egipcia. Sus escritos inspiraron a muchos, alentando a la población a reflexionar sobre su historia y su futuro. A través de sus obras, estos pensadores sembraron las semillas de un renacimiento cultural que acompañaría al movimiento por la independencia. Mientras tanto, la lucha por la independencia no se limitó a la élite intelectual o política. Los líderes comunitarios, campesinos y trabajadores también jugaron un papel crucial en la resistencia. Cada uno, a su manera, contribuyó a la narrativa de la lucha por la soberanía, demostrando que el deseo de libertad no conocía fronteras sociales. A medida que el movimiento nacionalista cobraba fuerza, estos líderes se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza para el pueblo egipcio. Con cada acto de valentía, cada discurso apasionado y cada manifestación, estaban construyendo un legado que resonaría en la memoria colectiva de la nación.
La historia de la lucha por la independencia de Egipto no se puede contar sin reconocer a aquellos que se levantaron en nombre de su pueblo. Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, estos líderes marcaron el camino hacia un futuro donde el sueño de libertad se convertiría en una realidad tangible. Sin embargo, el viaje hacia la independencia aún tendría muchos retos por delante, y la determinación del pueblo egipcio seguiría siendo puesta a prueba en los años venideros. Imagina el momento en que un país finalmente se levanta y declara su derecho a ser libre, un acto que resuena a través de la historia como una demostración de coraje y determinación. Así fue la Declaración de Independencia de Egipto, un hito crucial que marcó el deseo inquebrantable de un pueblo por liberarse del dominio colonial. Pero, ¿cómo se llegó a este trascendental momento? Después de años de agitación y resistencia, el clima en Egipto estaba cargado de expectativa. La revolución de 1919 había dejado claro que el pueblo egipcio ya no estaba dispuesto a aceptar la opresión. Las manifestaciones masivas, los arrestos y la represión británica solo habían intensificado el deseo de libertad. En este contexto, el liderazgo del partido Ba'ath, encabezado por Saad Zagloul, se volvió más crucial que nunca. En 1921, las negociaciones entre los nacionalistas egipcios y las autoridades británicas comenzaron a tomar forma. Sin embargo, el ambiente era tenso, las promesas de reformas y autonomía siempre parecían quedar en palabras vacías. La frustración entre el pueblo crecía, y la necesidad de un cambio decisivo se hacía cada vez más urgente. La idea de una declaración formal de independencia comenzó a cobrar fuerza. El 5 de febrero de 1922, el primer ministro británico, Lord Allenby, anunció que Egipto sería considerado un estado independiente, aunque con ciertas condiciones. Pero esta declaración no fue suficiente para satisfacer a los líderes nacionalistas ni a la población. La promesa de independencia estaba llena de ambigüedades, y los egipcios querían algo más que palabras, querían un reconocimiento pleno de su soberanía. Fue en este contexto que, el 28 de febrero de 1922, el pueblo egipcio, guiado por su liderazgo, decidió tomar una firme postura. En una reunión histórica, se proclamó la Declaración de Independencia, un documento que resonaría en el corazón de la nación y que expresaba el deseo de los egipcios de ser reconocidos como un Estado libre y soberano. La declaración no solo afirmaba la independencia política, sino que también subrayaba la voluntad del pueblo de determinar su propio futuro, libre de injerencias externas. El eco de esta declaración se extendió rápidamente por todo el país. Las calles se llenaron de celebraciones, donde la población, unida en un mismo sentimiento de triunfo, festejaba un paso monumental hacia la libertad. Sin embargo, la alegría era matizada por la incertidumbre. A pesar de la declaración, los británicos mantenían un control significativo en la región, y el camino hacia una verdadera independencia aún estaba lleno de obstáculos. Mientras el pueblo egipcio celebraba este logro, la resistencia no cesó. La lucha por la autonomía se intensificó, y los líderes nacionalistas comenzaron a organizarse aún más, trabajando para consolidar la independencia y asegurar que la declaración no fuera solo un documento, sino el primer paso hacia un Egipto verdaderamente libre. En medio de este fervor, la Declaración de Independencia se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación. Los egipcios estaban decididos a que su lucha no fuera en vano, y cada día que pasaba reforzaba su convicción de que la libertad era un derecho inalienable. La historia de Egipto se estaba reescribiendo, y la lucha por la soberanía apenas comenzaba. Imagina un mundo sumido en el caos, donde las decisiones de los líderes globales no solo afectan a naciones lejanas, sino que alteran el destino de un país entero. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto bélico, sino un catalizador que transformó radicalmente la situación en Egipto. Pero, ¿cómo impactó esta guerra en la búsqueda de la independencia de la nación? A medida que la guerra estallaba en 1939, Egipto, aún bajo el dominio británico, se encontraba en una posición delicada. La presencia británica, que había sido vista como una protección durante años, comenzó a ser cuestionada. La ocupación británica, que había sido justificada como necesaria para la seguridad y el orden, se volvía cada vez más impopular entre el pueblo egipcio, que ansiaba la autonomía. Con la llegada de la guerra, el Reino Unido se vio obligado a desviar recursos y atención hacia el frente de batalla. Egipto se convirtió en un centro estratégico para las fuerzas aliadas, lo que llevó a una mayor militarización y presencia británica en el país. Sin embargo, esta situación también creó un clima de descontento y resistencia. Los egipcios comenzaron a ver la guerra no solo como un conflicto lejano, sino como una oportunidad para cuestionar el control británico.
Durante la guerra, los movimientos nacionalistas tomaron impulso. La inestabilidad de la situación internacional permitió que las voces en pro de la independencia se volvieran más audaces. Los líderes nacionalistas, que habían estado luchando por la autonomía, vieron en la guerra una oportunidad para unir al pueblo egipcio en torno a la causa de la independencia. Se organizaron manifestaciones y se llevaron a cabo huelgas, desafiando abiertamente la autoridad británica. A medida que los años de conflicto avanzaban, la situación en Egipto se tornaba más tensa. La población estaba cansada de la guerra y de la opresión. La escasez de recursos y el racionamiento llevaron a un creciente descontento que solo se intensificó con el paso del tiempo. Las consecuencias de la guerra se sentían en cada hogar, y el deseo de cambiar la situación alcanzó su punto máximo. En 1945, cuando la guerra finalmente llegó a su fin, el mundo estaba listo para cambios significativos. La derrota de las potencias del eje trajo un nuevo equilibrio de poder, y el sentimiento antiimperialista estaba en auge en todo el mundo. Egipto no fue la excepción. La victoria de las fuerzas aliadas fue vista como una oportunidad para que Egipto reclamara su lugar en el escenario mundial como una nación soberana. El impacto de la Segunda Guerra Mundial también se sintió en el ámbito internacional. La creación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sentaron las bases para un nuevo orden mundial que promovía la autodeterminación de los pueblos. Los líderes egipcios aprovecharon este nuevo marco para presionar por su independencia, utilizando el clima global como un trampolín para su causa. A medida que la guerra dejaba sus huellas, Egipto se encontraba en un momento decisivo. La lucha por la independencia había cobrado un nuevo sentido de urgencia. El pueblo egipcio, cansado de la opresión y la inestabilidad, estaba más decidido que nunca a reclamar su libertad. Las semillas de la independencia estaban listas para florecer, y el camino hacia un Egipto soberano se acercaba cada vez más. Imagina un país en la cúspide de la revolución, donde el clamor por el cambio resuena en cada rincón, y una nueva generación de líderes decide que ha llegado el momento de poner fin a décadas de opresión. Así fue la revolución de 1952 en Egipto, un evento que transformaría no solo la estructura política de la nación, sino también su identidad. Pero, ¿qué llevó a este estallido de fervor nacionalista? Durante años, Egipto había sido un campo de batalla entre fuerzas coloniales y aspiraciones de soberanía. A pesar de haber logrado formalmente la independencia en 1922, el país seguía bajo una influencia británica significativa, y la corrupción y la desigualdad social se habían vuelto rampantes. La frustración de la población creció, especialmente entre los jóvenes militares que anhelaban un cambio radical. En este contexto, un grupo de oficiales del ejército, conocido como el Movimiento de los Oficiales Libres, comenzó a gestar una revolución. Liderados por figuras como Gamal Abdel Nasser y Muhammad Nejib, estos jóvenes oficiales estaban decididos a derrocar a la monarquía de Farouk, a la que acusaban de ser un títere de los intereses británicos. Su visión era clara: un Egipto libre y soberano, donde la riqueza del país fuera utilizada para beneficiar al pueblo. La tensión llegó a su punto máximo en la noche del 23 de julio de 1952. En un movimiento audaz, los oficiales tomaron el control de puntos estratégicos en El Cairo, incluyendo el Palacio Real y las principales instalaciones gubernamentales. La respuesta de la monarquía fue caótica. El rey Farouk, al darse cuenta de que su poder se desmoronaba, decidió abandonar el país. La revolución se había desatado. La noticia del derrocamiento de la monarquía se propagó rápidamente entre la población, que celebró el acontecimiento en las calles. Era un momento de euforia y esperanza, un instante en el que muchos egipcios sintieron que estaban en el umbral de una nueva era. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Los líderes de la revolución se encontraron ante el desafío de consolidar el poder y definir el futuro del país. Mientras tanto, la influencia británica no desapareció de inmediato. Aunque la monarquía había caído, los británicos intentaron mantener su control sobre Egipto a través de la diplomacia y la presión política. Los nuevos líderes egipcios, decididos a afirmar su soberanía, comenzaron a tomar decisiones audaces, como la nacionalización del Canal de Suez en 1956, un acto que desató la ira de las potencias occidentales y marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Egipto. La revolución de 1952 no solo significó el derrocamiento de un rey, sino también el inicio de un movimiento más amplio que buscaba la justicia social y la modernización del país. Gamal Abdel Nasser emergió como la figura central de este nuevo régimen, promoviendo reformas agrarias y políticas de desarrollo que buscaban empoderar a la clase trabajadora y reducir la pobreza.
A medida que el eco de la revolución resonaba en todo Egipto, la población se sintió más unida que nunca. La lucha por la independencia y la justicia social se entrelazó, y la revolución se convirtió en un símbolo de resistencia no solo para los egipcios, sino también para otros pueblos que luchaban contra el colonialismo y la opresión en todo el mundo árabe. Sin embargo, el camino hacia un Egipto verdaderamente libre y soberano aún estaba lleno de desafíos. Las tensiones internas, la presión externa y las expectativas de la población plantearon obstáculos significativos para los nuevos líderes. La revolución había sido solo el primer paso, y la historia de Egipto continuaría desarrollándose en un contexto de cambio y lucha constante. Imagina un país que, tras décadas de lucha y agitación, finalmente se encuentra en la encrucijada de un nuevo amanecer. El establecimiento de la República en Egipto no solo representó el derrocamiento de la monarquía, sino el nacimiento de un sistema que prometía empoderar al pueblo y afirmar su soberanía. Pero, ¿cómo se llegó a este significativo cambio en la historia egipcia? Tras la revolución de 1952, el país estaba en un estado de euforia y expectativa. La figura de Gamal Abdel Nasser emergió como un símbolo de esperanza y cambio. No solo había liderado el derrocamiento del rey Farouk, sino que también había comenzado a implementar reformas que buscaban transformar la sociedad egipcia. Sin embargo, el verdadero desafío era convertir un movimiento revolucionario en una república estable y funcional. En 1956, en medio de un clima de tensión internacional y de creciente nacionalismo, Nasser decidió dar un paso audaz: nacionalizó el Canal de Suez. Este acto no solo desafió los intereses británicos y franceses en la región, sino que también solidificó su posición como líder del movimiento anticolonial en el mundo árabe. La respuesta de las potencias occidentales fue rápida y contundente, lo que culminó en la crisis de Suez, donde Egipto se enfrentó a una invasión militar. Sin embargo, la resistencia del pueblo egipcio y la condena internacional a la agresión llevaron a una victoria moral para Nasser y su gobierno. Con el apoyo popular en aumento y con un nuevo sentido de identidad nacional, el siguiente paso fue formalizar el cambio de régimen. En 1958, Egipto se proclamó oficialmente como una república, marcando un cambio radical en la estructura política del país. La era de la monarquía había llegado a su fin, y con ella, la promesa de una nueva forma de gobernanza que buscaba reflejar los deseos del pueblo. La nueva república estaba diseñada para ser una representación de las aspiraciones egipcias. Se implementaron reformas que buscaban mejorar la educación, la salud y la economía. La propiedad de la tierra fue redistribuida, y se establecieron programas para industrializar el país. La retórica de Nasser se centraba en la unidad árabe y la justicia social, lo que resonaba profundamente entre los egipcios, quienes habían anhelado un cambio significativo en sus vidas. Sin embargo, el establecimiento de la república no estuvo exento de desafíos. La consolidación del poder por parte de Nasser y sus aliados llevó a la represión de la oposición política y a la limitación de las libertades civiles. Los ideales de democracia y pluralismo se vieron comprometidos en favor de un gobierno más autoritario, lo que generó tensiones internas y descontento entre ciertos sectores de la población. A pesar de estos obstáculos, la proclamación de la República fue un momento decisivo en la historia de Egipto. Representaba no solo un cambio de gobierno, sino una transformación en la identidad nacional. Los egipcios comenzaron a verse a sí mismos no como súbditos de una monarquía, sino como ciudadanos de una república que tenía el potencial de ser un faro de progreso y justicia en la región. Mientras tanto, el impacto de estos cambios se sintió más allá de las fronteras de Egipto. El establecimiento de la república inspiró movimientos de independencia y cambio en otras naciones árabes, ampliando el alcance de la lucha por la soberanía en un contexto post-colonial. El viaje hacia un Egipto soberano y justo estaba en pleno desarrollo, y cada paso que daba la nueva república sentaba las bases para un futuro lleno de promesas y desafíos. Imagina un país que ha luchado arduamente por su libertad, enfrentando adversidades y desafíos en el camino. La consolidación de la independencia de Egipto fue un proceso complejo y emocionante, donde el triunfo y la lucha por la soberanía se entrelazaban en una narrativa de esperanza y determinación. Pero, ¿qué pasos cruciales llevaron a Egipto a afirmar su independencia de manera definitiva? Después de la revolución de 1952 y la proclamación de la República, el liderazgo de Gamal Abdel Nasser se convirtió en un símbolo de la nueva era. Sin embargo, el verdadero reto era transformar ese fervor revolucionario en una independencia plena y sustentable. En 1956, la nacionalización del Canal de Suez no solo fue un acto de desafío contra las potencias coloniales, sino un punto de inflexión que solidificó la identidad nacional egipcia.
Este acto audaz resonó en el corazón del pueblo, y la victoria en la crisis de Suez permitió que Nasser se consolidara como un líder no solo en Egipto, sino en el mundo árabe. Con el apoyo popular en aumento, Nasser se dedicó a implementar reformas ambiciosas que buscaban modernizar el país. Se promovieron iniciativas en educación, salud y agricultura, y se llevaron a cabo esfuerzos para industrializar la economía. La idea de construir una nación fuerte y autosuficiente se convirtió en una prioridad, y el gobierno comenzó a invertir en infraestructura y desarrollo. Sin embargo, la consolidación de la independencia también implicaba navegar por un mar de tensiones políticas internas y externas. A pesar de las reformas, la represión de la oposición y la limitación de la disidencia política generaron descontento entre ciertos sectores de la población. Mientras Nasser buscaba unir al país bajo su liderazgo, también enfrentaba críticas por su estilo de gobierno autoritario, lo que complicaba aún más la consolidación de la independencia. El panorama internacional también jugó un papel crucial en este proceso. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y Egipto se convirtió en un campo de influencia entre las potencias de Occidente y la Unión Soviética. Nasser, al optar por una política de no alineación, buscó apoyo en ambas partes, intentando garantizar la independencia de Egipto frente a las presiones externas. Esta estrategia le permitió recibir ayuda militar y económica, lo que fortaleció su posición y facilitó el desarrollo del país. A medida que el tiempo avanzaba, la identidad egipcia se consolidaba. La narrativa de la independencia se convirtió en un elemento central de la educación y la cultura, y el pueblo comenzó a identificarse más profundamente con su historia y su lucha por la libertad. Las celebraciones del aniversario de la revolución se convirtieron en eventos de gran importancia, donde la historia y la memoria colectiva se entrelazaban en un sentido de orgullo nacional. Mientras tanto, el mundo árabe observaba con atención el desarrollo de Egipto. El éxito de Nasser inspiró movimientos de independencia en otros países de la región, y Egipto se posicionó como un líder en la lucha contra el colonialismo y la opresión. La consolidación de la independencia no solo significó un triunfo para Egipto, sino un ejemplo a seguir para otros pueblos que anhelaban liberarse del yugo colonial. El proceso de consolidación de la independencia de Egipto fue un viaje lleno de retos y éxitos. Cada paso que daba el país hacia la autonomía y la construcción de una sociedad nueva reflejaba el deseo inquebrantable del pueblo por la libertad. En este contexto de transformación, la narrativa de Egipto seguía evolucionando, preparada para enfrentar lo que el futuro le deparara. A lo largo de los años, la lucha por la independencia de Egipto se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación en la historia del mundo árabe. Desde los primeros brotes de descontento durante la ocupación británica hasta la audaz proclamación de una república soberana, el camino no fue fácil, pero cada paso dado fue un testimonio del deseo inquebrantable del pueblo egipcio por la libertad y la justicia. La revolución de 1952 marcó un hito decisivo, reconfigurando no solo la estructura política del país, sino también su identidad nacional. La figura de Gamal Abdel Nasser y su visión de un Egipto libre y moderno resonaron en el corazón de millones, inspirando a otros pueblos a seguir su ejemplo en la búsqueda de autonomía y dignidad. A pesar de los desafíos que acompañaron a la consolidación de la independencia, Egipto emergió como un faro de esperanza en la región. Las reformas implementadas, aunque a menudo matizadas por la represión, sentaron las bases para un cambio significativo en la vida de sus ciudadanos. La historia de Egipto se transformó en una narrativa de empoderamiento y aspiraciones, donde la lucha por la libertad se entrelazó con la búsqueda de justicia social. Hoy, la independencia de Egipto es recordada no solo como un triunfo político, sino como un recordatorio de que la lucha por la libertad es un viaje continuo. Las lecciones aprendidas de este proceso resuenan en la actualidad, inspirando a nuevas generaciones a defender sus derechos y luchar por un futuro mejor. La historia de Egipto sigue viva, un testimonio de la resiliencia de un pueblo que nunca dejó de soñar con un mañana más brillante.